Dimensión con Dionisio Gutiérrez. Durante los años 70 y 80, América Latina experimentó importantes transformaciones políticas que provocarían que varios países transitaran de regímenes autoritarios a regímenes democráticos. Esta ola democratizadora permitiría a muchos países experimentar con la democracia por primera vez y llevaría a algunos pocos a mejorar sus indicadores sociales y económicos. Sin embargo, el desarrollo institucional de la región fue débil y con algunas notables excepciones, los países latinoamericanos no lograron desarrollar democracias fuertes que pudieran ser sostenibles con el tiempo. La debilidad institucional y la incapacidad de muchos gobiernos de ofrecer soluciones a los problemas más sentidos por la población provocaron que algunos países cayeran víctimas de una nueva oleada de gobiernos autoritarios que nacerían con el nuevo siglo y que además serían fuertemente apoyados por la dictadura más larga de la región, el régimen cubano de Fidel Castro. Estos nuevos gobiernos autoritarios adoptarían novedosas formas para mantenerse en el poder, pues a diferencia de las dictaduras del siglo pasado, necesitaban guardar las formas democráticas para sostener una imagen limpia ante la comunidad internacional. En los países que adoptaron a los regímenes autoritarios, la mayoría de ellos adscritos al socialismo del siglo XXI, se celebran elecciones que difícilmente pueden ser llamadas democráticas. Además, muchos de ellos realizaron importantes reformas constitucionales que les permiten justificar la permanencia del régimen en el poder. Hoy muchos de estos regímenes están experimentando crisis de diferentes magnitudes. Algunos se han visto expuestos por movimientos mundiales en contra de la corrupción y en otros, los constantes abusos y la difícil situación económica han llevado a las personas a cuestionarles y expresar su descontento en manifestaciones multitudinarias que han sido violentamente reprimidas por las autoridades, exponiendo su autoritarismo ante el mundo. En este contexto complicado, el futuro de Latinoamérica es incierto. Muchos ciudadanos han perdido su libertad y su vida luchando en contra del autoritarismo, mientras otros países parecieran transitar lentamente hacia nuevos modelos autoritarios. La democracia pareciera ser todavía un ideal lejano para la mayoría de países de la región. Esta semana en Dimensión, hablamos con 3 analistas políticos sobre la situación de la democracia en América Latina. Hoy vamos a hablar sobre las tiranías en América Latina, por qué razón la región latinoamericana no es capaz de construir auténticas democracias, y para ello contamos con 3 politólogos. En primer lugar, la licenciada María Alejandra Morales, el licenciado Raúl Bolaños y el licenciado Renzo Rosal, todos profesionales de la política. Si bien no son políticos electorales, digamos, nunca se han lanzado a la palestra política, pero sí son analistas políticos o politólogos de profesión. Muchas gracias por estar en el programa en esta noche y poder analizar la región latinoamericana en su conjunto y por supuesto también el caso de Guatemala en particular respecto a las tiranías. Y quisiera empezar preguntándoles, ¿tenemos actualmente tiranías en América Latina? ¿Tenemos regímenes autoritarios como tal? ¿Cuáles son? ¿Cómo se han consolidado? ¿Y cuáles son las perspectivas que se tienen? Empecemos con usted, licenciado Rosal. Bueno, diría que hay una serie de factores en América Latina, pero también en otras regiones del mundo, que lo que son como crean condiciones para una suerte de enorme fragilidad de nuestras democracias inacabadas. Y por lo tanto creo que en ese sentido, en la medida en que esta olla de cocimiento lento sigue nada más su trayecto, eso ha permitido que en buena parte de la región haya una alta propensión a la creación de diversas modalidades, diría yo, de regímenes autoritarios, en otras palabras, de dictaduras o que apuntan a ser dictaduras. Si nos quedamos en Centroamérica, digamos, solo como un primer referente, creo que, por ejemplo, en el caso de Honduras,
el hecho del presidente Juan Orlando Hernández orientando en el 2015, si no mal recuerdo, a en buena medida cooptar las cortes para lograr la reelección, cosa que logra recientemente. Esa es una modalidad, es decir, cómo se aprovechan los mecanismos institucionales de la democracia. En ese momento da un golpe de Estado técnico, digamos. En el momento en que se respeta la Constitución, ¿es un golpe de Estado, sí o no? Sí, evidentemente, pero de un tipo distinto. Si no estamos viendo hoy en América Latina la salida de los ejércitos, que son como el factor número uno para poder realizar golpes de Estado, sino estamos viendo cómo las propias instituciones se logran ahora manipular, manejar, para que a través de esos mecanismos aparentemente formales y entre comillas del origen democrático se manipulen y se lleven a cabo. En el caso nicaragüense, digamos, estamos hablando de otro modelo en términos de cómo se logra gestar una suerte como de cogobierno entre un régimen sandinista, supuestamente revolucionario, del 79, etcétera, de cogobierno con expresiones del sector empresarial, no solo nicaragüenses, sino centroamericano, que apuestan férreamente por tener esa isla, digámosle así, de mucha libertad empresarial, pero que ahora está pasando por momentos realmente caóticos. Entonces creo que hay como diferentes modalidades, cosa que ya no tiene que ver con lo que sucedía en los años 70 y 80, que mirábamos como que un mismo corte, una misma modalidad a lo largo del continente. Hoy son distintas modalidades, pero que al final la apuesta, digamos, es tratar de tener control del poder. Son mucho menos violentas, digamos, esa transición que van haciendo de cooptación de las instituciones, pero siguen siendo igualmente dañinas, ¿o no? Yo creo que el primer factor que hay que analizar es quién tiene capacidad de veto. Es decir, en una democracia no deberían de tener grupos no electos capacidad de veto. Y uno, lo mencionaba Renzo, es el ejército. La siguiente situación que uno tiene que ver es el tema de las elecciones periódicas. Es decir, que no exista interrupción de mandato, otra condición para la consolidación democrática. La siguiente tendría que ver con el tema de la alternabilidad. Yo creo que el problema también ha sido que en muchos países la alternabilidad no ha sido recurrente. Cuando uno examina, digamos, las experiencias de América del Sur y empieza a darse cuenta qué es lo que ha pasado para que existan tiranías, pareciera ser que el denominador común ha sido la crisis económica. Y aquí hay un punto importante con las democracias en América Latina. Ninguna región ha tenido, digamos, esa presión sobre sus democracias como la ha tenido América Latina, y a veces se les subestima justamente por democracias no consolidadas, pero ninguna ha sido puesta a prueba tan fuertemente como lo ha sido en América Latina. Entonces, ¿en qué sentido han sido puestas a prueba? Por ejemplo, las crisis económicas. Las crisis económicas han sido vitales en términos de cómo se enfrentan, ¿verdad? Entonces, la otra tiene que ver con si el modelo presidencialista que asume América Latina es una condición de inestabilidad o una condición de legitimidad, porque también el problema que empieza con el presidencialismo es que vemos que en muchos momentos termina derivándose en populismos, termina derivándose en partidos-estado, digámoslo así. Es como los casos, puedes ver el caso de Argentina, el caso de México, por ejemplo, el caso de Venezuela. Entonces empiezas a ver cómo estos estados partidos dominan o son sumamente dominantes dentro del proceso de alternabilidad, lo cual es casi inexistente. La otra situación que también nos debe dar un indicador es el tema de la libertad de prensa. Donde no tienes libertad de prensa, difícilmente puedes tener una democracia consolidada. Entonces, ahí es cuando tú empiezas a visualizar cuáles son los mecanismos a través de los cuales anulas a la oposición. Por eso la parte importante que hay que entender de una democracia es que una democracia no es la dictadura de las mayorías. Una democracia está llena de calidad en la medida en que tu contendiente acepta los resultados y por ende va a realizar gobierno contigo desde una perspectiva de la oposición para generar condiciones de gobernabilidad. El problema es cuando se intenta anular la oposición. Y en el siglo XX, salvo Cuba, digamos que es una dictadura de izquierda comunista, la más antigua de América Latina, pero en el siglo XX lo que vimos fue de hecho dictaduras de derecha, en donde lo que se trató de hacer fue evitar que el comunismo tomara control de la región, pero se pagó un costo bien alto igualmente en términos de las violaciones a los derechos humanos que se dieron, el hecho de que muchas personas incluso fueron asesinadas. Digamos, fue una guerra cuyo saldo fue bastante negativo para América Latina. Pero cuando viene la izquierda a tomar el poder a finales del siglo XX, principios de este siglo, lo que uno ve es exactamente el mismo patrón.
hacen lo mismo que ellos criticaban en su momento de la derecha, lo hacen en Venezuela, lo hacen en Ecuador, lo hacen en Nicaragua, en todos estos regímenes. Entonces uno dice, bueno, ¿cuál es el problema realmente? Creo que ahí tiene mucho que ver y que vale la pena también hacer la aclaración. Cuando evaluamos el caso de Nicaragua, vamos a darnos cuenta que aplica para Nicaragua, para Venezuela, para Argentina, incluso para Guatemala. Los regímenes autoritarios en realidad no tienen una ideología definida. Este tipo de regímenes que van tornándose poco a poco hacia dictaduras y que van pues tomando estos tintes bastante más tiránicos, que por eso analizamos hoy un poco las tiranías en América Latina, no están caracterizados por responder a una ideología estrictamente. Aunque y Nicaragua, sí llegan al poder vendiendo una ideología, claro, y Nicaragua no es la excepción, digamos, esta transición que vemos de gobiernos de derecha, que los tuvo Nicaragua del año 90 hasta 2007, que regresa al poder Daniel Ortega, luego de un periodo pues, de muchos gobiernos liberales con una inclinación más de derecha que no resolvieron en realidad los problemas que pues estaban llevando a los nicaragüenses a condiciones de pobreza y pobreza extrema y mucho subdesarrollo. No se solucionan con un gobierno de derecha, pero tampoco lo hace el gobierno de izquierda. Tampoco lo hace el danielismo, como se le llama ahora, pues ya no es un sandinismo, pues ha ido evolucionando. No lo hace tampoco esta línea de pensamiento de Daniel Ortega, no lo logra tampoco Rosario Murillo, su esposa, vicepresidenta hoy en día. Y en realidad lo que no se explica y lo que deberían de ejemplificar estas situaciones y estos fenómenos que se observan en la ciencia política es que la ideología, cuando se trata de arbitrariedad, cuando se trata de instaurar regímenes con tintes mucho más autoritarios, vale muy poco en realidad, porque la única regla que existe es esa misma arbitrariedad, ese mismo deseo de tener el control de todas las instituciones y utilizar, como lo decía Raúl, a la institución en última instancia para servir a un fin autoritario. O sea, yo adapto a las instituciones para servir a ese fin, que lo que yo busco en realidad es generar más autoritarismo y tener pues prácticamente el control de todo. Pero cuando se centraliza en ese nivel, creo yo, no solo la toma de decisiones, sino el poder, tienden a generarse estos escenarios, porque se empiezan a generar para las personas pues condiciones de inestabilidad, condiciones de pobreza, y que creo que son los dos elementos vitales que no se pueden negociar con la ciudadanía: el hambre y la salud. Pero lo que sí es cierto es de que como ciudadanos y como tal vez votantes, lo que sí vemos es cierta complicidad respecto a con qué ideología nos identificamos. Porque lo que uno puede ver es, cuando son tiranías de derecha, digamos, cierto sector de la población lo que dice, bueno, pero tenemos crecimiento económico, pero hay inversión. Entonces tratan de justificar todo este aparato represivo en aras de un supuesto ideal de crecimiento económico. Cuando uno lo ve del lado de la izquierda, entonces la justificación es, bueno, sí, pero hay proyectos sociales, se está dando ayuda a los más pobres, y de nuevo se justifica todo este aparato de represión en aras de un supuesto desarrollo social o de ayuda social. Pareciera que los latinoamericanos en general entonces no apreciamos un valor supremo como el de la libertad por encima de estas dos cosas. ¿Es así o no? Se nos terminó el tiempo en este segmento, así que se los dejo. Continuamos en Dimensión. Continuamos en Dimensión hablando sobre las tiranías en América Latina. Les decía y les planteo, realmente como ciudadanos, como votantes, somos cómplices en el sentido de que pareciera que no valoramos la libertad por sobre el resto de ciertos valores o bienes que vemos, o que le damos cierto valor, como el crecimiento económico o como por ejemplo el apoyo de ciertas políticas sociales. ¿Es así, licenciado? Bueno, creo que hay como varios factores que confluyen un poco alrededor de la pregunta. Uno primero, creo que es fundamental, es repasar los niveles amplios de poco desarrollo de la cultura política o de cultura democrática. Digamos, ahí hay muchas variaciones. En ese sentido, un segundo elemento es que
evidentemente tenemos una rémora, un recuerdo muy cercano de todo lo que son el modelo de dictaduras militares, está, digamos, muy a la vuelta de la esquina, y por lo tanto ocurre mucho eso. Sin embargo, ¿verdad? Es decir, hay corrupción, sin embargo, la normalizamos porque de pronto tenemos aparentemente otro tipo de respuestas. Aunque evidentemente creo que la región y el mundo está pasando por algún tipo de momento de comenzar a reflexionar sobre eso. Pero bueno, en cualquier caso también es un tercer elemento es, yo diría que una crisis generalizada del modelo democrático. Las condiciones formales que hace algunos años consideramos como válidas para la instauración y para el fortalecimiento de las democracias, que hubieran elecciones, que hubieran instituciones, que hubieran partidos, ahora son condiciones que son necesarias, pero totalmente insuficientes. Ahora vamos por más. Digamos, ahora cada vez vemos, y en los últimos días en Centroamérica, en América Latina, vemos como el reclamo de un modelo de democracia ya no solamente representativa, que ha sido como el que hemos tenido más, digamos, ahí dibujado un poco a la distancia, sino un modelo de democracia participativa. Hay un reclamo, de pronto lo que tenemos más cercano de lo de Nicaragua otra vez, pero ahí como que dice, bueno, sí, valoramos las instituciones, pero también queremos ser escuchados. Y hay ese reclamo, esos son temas en buena medida nuevas. Entonces creo que hay un momento fundamental como de reformulación de los rasgos claves de la democracia. Que yo creo que es como un debate que de pronto llega tardíamente porque ha habido un costo enorme en la región, inclusive en vidas, en degradación, en margen de gobernabilidad endebles, etcétera, etcétera. Pero yo creo que es interesante que ahora asistimos a comenzar a hacernos preguntas que hace algunos años no nos hacíamos. Muchas personas incluso valoran las tiranías por sobre la democracia porque creen que en las tiranías lo que existe es más orden. De hecho, incluso las personas, en el caso de Guatemala, digamos, lo que dicen es, bueno, es que en la época de tal dictador había orden, había seguridad. Hoy en día estamos en democracia y ha fracasado. Y entonces, ese tipo de argumentos va minando el apoyo que se le da a la democracia y también facilita, digamos, de que las personas fácilmente tomen el control de las instituciones. ¿Es realmente así? ¿Una democracia implica desorden y una tiranía orden? Yo creo que tiene mucho que ver también con el conservadurismo que está pues muy enraizado, no solo en la cultura latinoamericana, definitivamente Centroamérica no es la excepción. Todavía existe una aspiración muy fuerte por, yo creo que no es tanto por la figura de un dictador, sino por la figura de un estadista. Un líder que parezca un líder fuerte, que pueda concentrar en su persona pues la fuerza que uno imagina cuando habla del poder, cuando habla de ocupar una presidencia, cuando habla de un alto cargo dentro del gobierno. Creo que en el imaginario de la gente todavía está pues muy guardada esta idea de un líder nato y que lo caracteriza la fuerza y esa figura paternal. Creo que está muy asociado probablemente a esa concepción que tiene la gente. Si es necesariamente mejor que vivir en un sistema democrático, yo creo que la experiencia pues, de democracias más desarrolladas, la experiencia de Occidente, la experiencia de los Estados Unidos, nos ha demostrado que no necesariamente tienen que ser estos liderazgos que controlan absolutamente las instituciones o concentran absolutamente el poder, los únicos que pueden sacar adelante un país. Creo que de alguna forma es también desentendernos un poco de la responsabilidad que tenemos como ciudadanos en una democracia y querer dejar en manos del gobierno únicamente el control, pues no solo de las políticas públicas, sino de todas las situaciones que como ciudadanos vivimos día con día. Optar por regímenes autoritarios es prácticamente decir, yo como ciudadano no tengo la capacidad de participar políticamente para hacer mi voz valer, para hacer mis necesidades valer, si no le entrego mejor estas necesidades a otra figura que yo espero lo haga mejor sin ninguna garantía, pero con estos tintes autoritarios yo tengo al menos la certeza que va a tener el control, y eso nos da una idea también de la poca madurez política que hay en el debate de la democracia, en el debate político en general dentro de nuestra sociedad, cómo hemos sido tan simplistas de decidir mejor darle el poder a una figura autoritaria en lugar de asumir las responsabilidades que la democracia para los ciudadanos conlleva y trabajar por crear el sistema que queremos. Pero no solamente implica la responsabilidad, es que también estos regímenes
Por ejemplo, el tema de seguridad lo lograron en su momento porque no había ningún tipo de garantía procesal legal. Es decir, una persona que era acusada de cierto delito era automáticamente ejecutada una condena, sea esta incluso la muerte, digamos, sin ningún tipo de garantía. Acostumbrarnos a un proceso penal que lleva ciertas garantías y que conlleva de que una persona acusada tiene ciertos derechos es algo que nos ha costado a nosotros, particularmente en Guatemala, aceptarlo. ¿En dónde radica ese problema de no ver que las violaciones a los derechos humanos deben ser intolerables? Una condición fundamental de la democracia tiene que ver con la independencia, justamente de lo que tú dices, ¿verdad? De la justicia. Sin una justicia independiente no tienes una democracia. Yo sí quiero desmarcarme un poco de la idea de que la cultura política es tan importante o determinante en esto, porque en realidad a mí me parece que el tema con las dictaduras es que son más efectivas. Es decir, el problema es que llegan al desarrollo de una manera más rápida de lo que hace la democracia. El problema que tienen las dictaduras es que no son sostenibles. Ahora, pero no necesariamente es cierto, licenciado. Digamos, tenemos dictaduras, por ejemplo, en Cuba tenemos dictaduras de 60 años que no nos ha llevado a ninguna parte. Hemos tenido dictaduras en Guatemala que han durado más de 20 años. Son establemente malos, creo yo. Creo que las condiciones son estables, pero no digamos, son buenas. Esa misma noción, el hecho de decir, la dictadura me facilita el desarrollo, yo creo que todo el fracaso de las dictaduras en América Latina nos demuestra que no es así. Tienes dos modelos, Cuba y tienes Chile. Entonces, ¿qué es lo que sucedió en ambos casos? En uno sí se da la alternabilidad, pero justamente se da un proceso... O tenemos Guatemala con nuestros dictadores y Chile. En Chile triunfó económicamente Pinochet y en Guatemala fracasó completamente las dictaduras. Ojo con esto, lo que trato de decir es que llega más rápido, pero no es sostenible. ¿Sí? Eso es algo diferente. ¿Qué es lo que, por ejemplo, hace la izquierda? La izquierda lo que suele hacer es, se salta los mecanismos institucionales y adopta mecanismos informales como, por ejemplo, Bolsa Solidaria, Hambre Cero, ¿no? Que resultan siendo sumamente porosos y mecanismos de corrupción. Del otro lado, lo que tienes es justamente la anulación de ciertas libertades o tienes, de alguna manera, el crecimiento económico o la estabilidad macroeconómica, pero grandes desigualdades. El problema grande es cómo atajas esto desde la democracia. Y el problema justamente es que la gente a veces no necesariamente le está importando tanto la democracia o la dictadura, sino tener que comer, sin importar cuáles son los medios. Entonces, lo que trato de decir con esto es que cuando la dictadura empieza a subir demasiado rápido. Entonces la percepción de la gente es, me parece que está bien. Sucede con Chávez, por ejemplo, ¿no? Sucede Argentina, ¿me entiendes? ¿Qué le pasaba a Argentina y qué hace con los Kirchner? Lograr que justamente ese modelo de crecimiento económico y de alguna manera de endeudamiento pare. Y entonces empiezan a hacer un mecanismo de distribución que no les va a durar lo suficiente. Y entonces empiezan a anular libertades, empiezan a anular a la empresa privada, empiezan a anular justamente las condiciones que una democracia sí te puede aportar. El tema justamente es cómo a los ciudadanos les llega esa idea de que la democracia es la salida. Entonces ahí vuelvo a lo mismo. Las personas adoptan o quieren votar por quien les va a llevar la comida o que les va a llevar las condiciones que les va a lograr una mejor calidad de vida. El tema es cómo hacemos que las instituciones medien para el ciudadano y no en favor del tirano o del dictador. En ese sentido sería interesante ver, por ejemplo, cómo pasamos Europa, por ejemplo, de todo su régimen monárquico a un régimen democrático, digamos, o el mismo Estados Unidos. ¿Qué es lo que los lleva realmente? O sea, ¿qué va primero? ¿Va primero la cultura, digamos, ciudadana? ¿O es realmente una élite convencida de que la democracia es el mejor camino la que toma la iniciativa? La pregunta aquí es, ¿cómo llegamos a que las personas valoren la democracia y tengamos una auténtica democracia? Pero se nos terminó el tiempo, no, en este segmento. Continuamos en Dimensión. Continuamos en Dimensión hablando sobre las tiranías en América Latina. El licenciado Bolaños, usted mencionaba el hecho de decir, bueno, es que la gente necesita ver resultados pronto. Y eso es cierto. Digamos, por eso se explica el éxito
inicial o el apoyo inicial que puedan tener esas dictaduras. Sin embargo, en el largo plazo, es mi opinión, creo que muy pocas dictaduras han demostrado ser efectivas en llevar el desarrollo, salvo Chile, salvo Singapur y algunos regímenes en Asia, pero en Asia también uno tiene regímenes dictatoriales que han dado desarrollo y otros que han dado miseria. Una dictadura no necesariamente implica desarrollo, pero el punto es cómo hacemos esa transición, cómo lo hizo Europa, cómo podemos cambiar esa percepción de la ciudadanía. Creo que hay un elemento importante cuando analizamos los distintos movimientos pues que han tratado de generar cambios dentro de los regímenes, no solo europeos, sino también latinoamericanos, y es que todo este tipo de movimientos siempre llevan un liderazgo al lado. Yo creo que tiene que haber un sector, no está decidido, no está decidida cuál es la élite, no está escrito en ningún lugar cuál es la élite ideal para poder propiciar el cambio o para llevar esta modernización hacia un sistema pues más democrático, con instituciones fuertes y demás. Tiene que existir un liderazgo porque no puede ser propiciado este cambio por una masa amorfa, es decir, la ciudadanía sin ideales claros, sin una idea clara de qué es lo que se quiere lograr, sobre todo cuando se habla en materia de democracia, no puede lograrlo y tiende a recaer. Cuando no hay este tipo de organización, yo considero que ese es el espacio en el cual pues vemos situaciones de inestabilidad y vemos movimientos que no son sostenibles en el largo plazo. Sin embargo, ese paso, ese atrevimiento de tratar de ir de un régimen autoritario hacia la democracia tiene que llevar también ideales bastante definidos. Y en este momento, probablemente, que analizamos la situación nicaragüense, muchos creerán que la solución inmediata, y por la experiencia de América Latina y por la experiencia centroamericana en particular, sea empezar a adoptar ahora regímenes de derecha y extraer de una vez por todas esos tintes de izquierda, esas ideas pues más inclinadas hacia lo que en su momento fue el marxismo-leninismo, que ahora se analizan como el verdadero problema de Nicaragua. Yo creo que esas no son las condiciones en realidad de estas democracias en desarrollo. Desde mi consideración personal, este tipo de sistemas lo que necesitan no es una ideología distinta a la que gobierna el día de hoy, porque las condiciones institucionales no están dadas para que cualquier idea, sea de derecha o sea de izquierda, tengan la oportunidad de abusar del poder. Creo que la situación que debe remediarse, la verdadera situación que deberíamos estar analizando hoy, es cómo ese paso a la democracia no está determinado en realidad por ninguna ideología, sino tiene que ver muchísimo más con desarrollo institucional y el compromiso que tengan las distintas instituciones y sectores que participen en ese proceso de cambio con la implementación de un sistema verdaderamente democrático en donde la regla siempre sea la transparencia y la verdad. En el caso de Europa, uno ve todas las revoluciones que hubieron, ¿verdad? La revolución alemana, francesa, inglesa, y en América y en Estados Unidos la revolución americana. Fueron revoluciones que de alguna forma, no sé si decirlo, pero lograron un cambio sustancial en sus instituciones. Muchas fueron sangrientas, fueron traumáticas, pero lograron ciertos cambios. En América Latina, la revolución cubana pues no les llevó a ninguna parte más que a una dictadura. Y de igual forma, digamos, la concepción de las revoluciones en América Latina pareciera que no iban a ser tan exitosas si se hubiera repetido el mismo caso de Cuba en el resto. ¿Qué es lo que hace que esas revoluciones que se vivieron en Europa tengan ese tinte de cambio institucional positivo y que les permitan una democracia hoy en día? Creo que hemos sido muy, no sé si cautelosos o cortos de mirada, diría más que cautelosos, en términos de seguir pensando que para poder saltar, digamos, para poder solventar este salto que es impresionante, necesitamos solamente de un menú compuesto por instituciones, partidos y leyes, entre otros componentes, pero digamos que esos serían como los esenciales. Y dejamos de lado, además conscientemente, un elemento que creo que en Europa y en otras regiones del mundo fue donde está el sentido del cambio, que es el modelo económico y social. Cuando el modelo económico y social
también se replantea, también se vuelve como a rediseñar, también se le mete mano. Creo yo que es cuando finalmente se puede lograr, junto con los otros elementos ya mencionados, que pueda haber un cambio significativo. De lo contrario, lo que se trata nada más, y yo creo que en Centroamérica hemos sido un laboratorio más que probado de mucho maquillaje. Es decir, de maquillajes en términos de que sí, cumplimos con los formalismos. En Centroamérica, a pesar del manipuleo de Ortega en Nicaragua y demás, pero hay cambios, digamos, hay elecciones con X niveles de participación, etc. Déjenme cuestionarle eso. Pero digamos, ahí la parte del modelo es al que yo creo que es como el elemento vital que no nos hemos... Pero pensemos en la Revolución Americana. ¿Qué cambio económico, sustancial del modelo económico sucedió a partir de que se independizan de Inglaterra? Más que tener una constitución, más que tener un congreso, o sea, toda la estructura republicana, podríamos decir. Y que fue lo que permite, digamos, protección de derechos individuales. Realmente no hubo un cambio sustancial en términos del modelo económico americano, digamos. Y uno puede pensar lo mismo en Inglaterra. Digamos, después lo que se da es la revolución industrial, pero fueron casi que procesos paralelos. Yo creo que hay que tener un poco cuidado con esto, porque si no si nos quedáramos con ese dibujo de Estados Unidos fundacional, digamos, nos quedamos con un modelo colonial, digamos, basado en 13 colonias, las fundadoras, y en un modelo pensando muy en el sur, digamos, de Estados Unidos. Aunque el norte, hay que decirlo, el norte era otra visión muy distinta a la del sur. Pero tuvo que haber una guerra durísima, digamos, que permitió, y por supuesto acompañado del tema de la revolución industrial y de las siguientes fases de otro tipo de revoluciones tecnológicas, que ha permitido que Estados Unidos tenga un modelo económico. Además, creo que es importante señalar acá lo que ya comentaba aquí la colega, los acuerdos interilitarios. Sí, para que este conjunto de locomotoras de procesos institucionales, procesos de orden político, procesos de orden social, procesos de orden económico, tiene que haber, digamos, un grupo de conductores, no un conductor, sino un grupo de conductores. Y esos son élites y son acuerdos interilitarios. El problema está cuando las élites se quedan en el vagón, no al principio, sino en el vagón último. No van liderando los cambios. Cuando están fuera del ferrocarril, cuando es un vagón que va a la deriva. Que yo creo que es el caso más o menos de lo que está pasando hoy por hoy en el marco de estas agudas crisis de gobernabilidad, políticos, económicos, sociales que estamos viviendo en Centroamérica. Hablemos en el caso de Guatemala. En el caso de Guatemala, apenas 30 años de una democracia que ha estado muchas veces en peligro de retroceder, pero ¿por qué ha fracasado nuestro modelo democrático en el caso específico de Guatemala? Número uno. Y número dos, ante este proceso de cambio del 2015, en este proceso de inflexión que ha sido el equivalente a una revolución muy distinta, por supuesto, a las europeas, pero que sí ha ido tratando de quitar del escenario todos aquellos actores que le han hecho daño de una u otra forma a la democracia o que de alguna forma se han saltado ciertos principios básicos que cualquier república democrática moderna la tiene. ¿Cuál es el escenario para Guatemala en ese sentido? O sea, ¿estamos ante el riesgo de regresar a regímenes autoritarios como una reacción a todo este cambio que hemos tenido o no? A ver, yo creo que tiene como varias aristas la pregunta, y creo que lo primero es que para mí la democracia en Guatemala inicia en el 99, y esto te lo dice porque efectivamente hay un grupo que no estaba o que no podía acceder a mecanismos para ser elegido. Entonces, lo que vemos es que la incorporación de URNG a la legalidad te sienta ya, digamos, en términos teóricos, la idea de una democracia. El tema justamente tiene que ver cómo fue el proceso de negociación de los acuerdos de paz y cuál es el rol que juegan las élites dentro de este proceso. Tenemos una asamblea de la sociedad civil sumamente robusta, pero también tenemos un grupo empresarial que no tiene un nivel de implicación que exigía la situación. Entonces el problema es que termina siendo una negociación entre dos actores en conflicto. Entonces en realidad lo que tenemos es la finalización de un conflicto armado, pero quizás no las condiciones que nos pudieron haber dado los acuerdos de paz a través de una consulta popular de la reforma de un Estado. Yo siempre he dicho que el problema que tiene Guatemala es que ante las crisis no reforma. Entonces el problema que tiene en el 2015 es que tiene una crisis seria, pero no se decide reformar, por ejemplo, la Constitución y la ley electoral, es decir, nuevas reglas
que te generen nuevos mecanismos para tener una representatividad distinta. El problema es que, el modelo de partidos políticos fracasó, pero es que los partidos políticos tampoco eran necesarios. ¿Por qué? Porque una constitución política que fue pensada desde una perspectiva técnica, en donde sociedad civil tiene un rol determinante, resulta que termina siendo cooptada. Las comisiones de postulación es un ejemplo. Entonces el rol de los partidos políticos termina siendo meramente formal a la hora de representar y no de dar garantías de a quién está representando. Yo creo que el problema de Guatemala central no va a ser regresar al tema autoritario. Creo que el problema es en no llegar a ser un estado fallido tipo el caso de Haití. ¿Por qué? Porque la cooptación del nivel de las instituciones llega a tal grado que no existe independencia judicial, no existe una capacidad de ejecución de parte de las instituciones, porque hay una serie de actores implicados en contrataciones anómalas, en los destinatarios hacia quien va dirigido, y entonces el modelo de atención ha sido o ha resultado un fracaso. Entonces, ¿qué es lo que nos quedaría como sociedad para rescatar esa democracia? Justamente el asumir los derechos de una ciudadanía, el tener un nuevo liderazgo en función de que esté garantizado, tenga garantías de que tenga a la sociedad civil y la está representando como tal. El problema es que esa circulación de élites que debió haber existido y liderazgos que lo debieras de ver en el Congreso de la República no lo ves, y lo que empiezas a ver son caciques territoriales, ves a diputados que han permanecido en el poder pero que no necesariamente representan, y entonces el modelo de partidos tiene que cambiar, pero tiene que cambiar el financiamiento electoral, tiene que cambiar la manera en que están estructurados los partidos que son sumamente centralistas, tiene que cambiar la independencia judicial y los mecanismos a través de los cuales nombramos autoridades que te dan proceso de rendición de cuentas, como es la CC, como es la PDH, como es la Contraloría. Entonces, lo que necesitamos es nuevas reglas. Claro, y la cuestión ahí es entonces, ¿nuestro futuro es más parecido a Haití o más parecido a Nicaragua o algún otro país? Pero les dejo de nuevo la pregunta. Continuamos en Dimensión. Llegamos al último segmento del programa de esta noche hablando sobre las tiranías y las dictaduras en América Latina. El licenciado Bolaños decía, nuestro futuro se parece o se podría parecer más a Haití. ¿Es así o se parece más a Nicaragua? ¿A qué se parece ese futuro? Creo que hay una pregunta importante que plantearse y que Paula hacía en el segmento pasado. ¿Puede calificarse en realidad lo que ocurre en Guatemala en 2015? ¿Ese punto de inflexión puede calificarse como una revolución? Yo diría que no, ni siquiera puede calificarse como reforma, porque en primer lugar, la revolución indica o implica en realidad un cambio abrupto dentro del sistema, que es lo que no hemos podido ver. Hasta el día de hoy, todos sabemos, conocemos las condiciones, y decía un estudioso de la política argentina, sabemos cómo estamos, pero no sabemos hacia dónde vamos. Y creo que ese es el dilema que en estos últimos 3 años en Guatemala no hemos logrado resolver. Si responde a un proceso de reforma, tentativamente, creo yo, porque las reformas que se han propuesto no han podido implementarse dentro del sistema. Entonces, si vemos fríamente lo que ha ocurrido de 2015 hacia 2018, en realidad no se ha propiciado, no se ha implementado ningún cambio significativo que nos dé algunas luces de que el sistema va hacia algo verdaderamente distinto. 2 apuestas importantes habían en ese sentido y ya han sido mencionadas por los otros analistas, tanto la reforma a la ley electoral y de partidos políticos, que aún necesita algunas modificaciones y que han tratado de frenarse esas modificaciones que podrían implicar cambios importantes en el sistema, no solo para 2019, sino para lo que viene después de 2019, y las reformas al sector justicia, que creo que deberían de ser los cimientos sobre los cuales deberíamos estar pues sembrando este proceso de reforma. Un segundo punto, y que creo que nos podría dar alguna idea también de hacia dónde va Guatemala, si no le apostamos a esta institucionalidad, que es lo que en realidad está tratando de apostarle las reformas que se han propuesto, entonces no le estamos apostando a cambios verdaderos en el sistema, porque la cooptación se da dentro de las instituciones, porque tenemos instituciones débiles y tenemos instituciones que tendemos a personalizar mucho, es decir, las instituciones en Guatemala dependen mucho de los rostros que las representan.
El Ejecutivo no es la excepción. Aquí la gente no piensa en el partido político, la gente piensa en el caudillo, piensa en el presidente, piensa en el dueño de la empresa que se lanzó para alcalde. No estamos pensando en que queremos instituciones fuertes, independientes, que no dependan de los liderazgos que lleguen, sino estamos pensando en que las personas van a cambiar las instituciones. Definitivamente necesitamos a las personas para implementar las reformas que queremos, pero no puede depender de una persona, de un liderazgo de 4 años, un cambio institucional que sea duradero en el largo plazo. Entonces, teniendo esto sobre la mesa, ¿hacia dónde va Guatemala? ¿Hacia Haití o hacia Nicaragua? Yo creo que la mejor comparación, pues en este caso sí sería Haití. Si no le apostamos a un proceso de reforma institucional en donde empiecen a construirse instituciones más fuertes, en donde la ciudadanía asuma los liderazgos que ya existen, las élites que poseen el liderazgo para participar en el proceso de reforma, si no se involucran, si la propia ciudadanía no exige que esas élites lideren un cambio, si no exigimos y no más allá de las urnas cada 4 años los cambios que queremos, pues definitivamente vamos hacia una situación de inestabilidad absoluta. Y en ese sentido, licenciado Rosal, uno lo que veía en el 2000, antes de la crisis del 2015, era un sector de la población que estaba sumamente optimista de cómo iba Guatemala. Decían, hay crecimiento económico, aquí las cosas se están mejorando. Parecía que éramos el nuevo Chile de América Latina. Algunos así de optimistas estaban. Y parecía que llamaban locos a los que decían, no, hay un problema que está subyacente y que definitivamente nos va a explotar tarde o temprano. ¿Es acaso parte del cómo estamos hoy en día a la miopía precisamente de sus élites? Evidentemente, creo que ese es un elemento fundamental, pero y que además en este caso ya no se convierte solo en un tema de las élites, sino que arrastra, es decir, que tiene un efecto multiplicador en negativo, digamos, o en términos muy perversos, que está a la orden del día. Entonces nos tragamos, y hoy por hoy, digamos, si uno compara el escenario de 2015 con el escenario de 2018, estamos básicamente igual, en términos de que nos tragamos la píldora de A o de B, nos ponemos y nos quitamos camisetas o gorras, como sea, con mucha facilidad. Eso lo que indica es, creo que, 2 cosas fundamentales. Uno, necesitamos seguir teniendo baldazos de agua fría que nos hagan caer en la cuenta de toda la diversidad, digamos, de fenómenos que no hemos encarado con seriedad como país, pero al mismo tiempo tenemos que lograr que los cambios que logremos, aunque sean pequeñas graditas, logren una buena porción de que sean irreversibles. Porque el gran problema es que hoy todo lo que hemos aparentemente caminado, aunque sean 2 centímetros o 2 metros o 2 kilómetros de 2015 para en una acá, semana se puede terminar. Absolutamente. Entonces, lo que estamos diciendo, seguimos viviendo una suerte como de ficción o de algo que podemos ser, no solamente caer en el tema del retroceso, sino de pronto podernos ir todavía a home, nos podemos retornar todavía más. Entonces creo yo que eso sí nos debería de llamar la preocupación. ¿Coincide que Haití puede ser un escenario? Sí, yo lo veo difuso, ¿verdad? Pero yo creo que sí, es un escenario de la anarquía, ¿verdad? O sea, Haití es el escenario de la nada, ¿verdad? Es el escenario del drama en todo sentido, de tocar, yo no sé si se llama tocar fondo o qué, pero y recordemos que también hay ciertos indicadores en donde Guatemala está peor que Haití. Así que también ese escenario de cercanía con Haití no es que estemos muy lejos, ¿verdad? Hay muchas cuestiones de orden económico y social, estamos ahí a la vuelta. Entonces creo que comparto. Ahora, el problema que tenemos ahorita es que precisamente esos actores que han cooptado el Estado están ahí presentes todavía. El Congreso sigue, digamos, sin dar respuesta a la ciudadanía y la ciudadanía también parece haberse conformado con lo que se ha visto hasta el momento, porque tampoco es que esté exigiendo reformas, cambios. También hay una cierta apatía y preocupa sobre todo porque si seguimos en ese escenario hasta el próximo año, el escenario que se puede vislumbrar es alguien que toma el poder en el 2019, o en el 2020, con la clara intención de regresar al modelo anterior y que la gente simpatice con esa idea y que pues el próximo año la CICIG se vaya del país. A ver, yo voy a decir algo que quizás es bastante impopular, pero me parece importante, que puede generar un punto de debate, y es... Nos quedan ya 2 minutos. Solo con el tema de los acuerdos de paz. Lo que vimos era la Guatemala que teníamos, la Guatemala que estaba para atrás.
pero no necesariamente vimos la Guatemala que queríamos. El punto fundamental es ese, ¿cuál es el país que queremos? ¿Cómo queremos o cómo nos vemos hacia adelante? ¿Cómo vamos a construir la sociedad que queremos y cómo dejamos atrás, por ejemplo, ciertos rencores de clase que hay, ¿no? Ciertos temas de decir, ya aquí es el punto de partida sobre el cual podemos construir una nueva sociedad, nuevas reglas de juego y podemos vernos como un país diferente que entrega servicios de calidad, que celebra democracias en fiesta, que permite que los partidos políticos sean tus representantes y no otros actores como el ejército o la iglesia tengan ese poder de vetar al ciudadano a la hora de ir a las urnas. Bueno, ese es el desafío. Se nos terminó el tiempo. Yo creo que nos hizo falta más para aterrizar algunas propuestas e ideas, pero de todas formas muchas gracias por sus aportes. A ustedes muchas gracias por su atención y ahora los dejamos con Dimensión Redes. Preguntamos a nuestros amigos por las redes sociales, ¿cuál es su opinión sobre las dictaduras en los diferentes países de Latinoamérica? En Facebook, Carla de León respondió que son una vergüenza para la humanidad. La violencia y represión que conllevan ya no deberían de existir. M. Santizo Jacqueline agregó, creo en la democracia que nos hace libres de elegir. Al igual que toda política tiene sus defectos. Estos regímenes son, como la palabra lo dice, dictadura. Un pueblo no necesita dictadores que te digan qué hacer o qué no puedes hacer, o te maten porque no les parece como piensas y no puedes expresarte. Al ser humano por naturaleza le gusta ser libre. Necesitamos una libertad con conciencia, no dictaduras llenas de ego. Kendrick Cabrera también compartió su opinión. Las dictaduras son un reflejo de las tiranías de siglos pasados. Solo representan un retraso socioeconómico y atentan contra la democracia al favorecer intereses personales. Definitivamente, tienen que dejar de existir.